Papá nos dejó a mi abuela y a mí para valernos por nosotros mismos. Con un negocio familiar en quiebra hace 6 años, lo convertí en una mina de oro. Mi abuela fallece y me deja todo a mí, ahora papá vuelve arrastrándose. Hola, soy una mujer de 24 años que recientemente ha recibido una gran cantidad de dinero después de que mi abuela falleció, y eso se ha convertido en un motivo de disputa entre mi padre, de 48 años. Mis padres se casaron un mes después de que fui concebida, después de salir durante 2 años. Yo fui la verdadera razón por la que se casaron. Al principio, todo era agradable y feliz. Pero luego, mi madre fue diagnosticada con cáncer de garganta en etapa 3, antes de que yo fuera lo suficientemente mayor como para procesarlo, ella se fue. Falleció cuando yo era muy pequeña, alrededor de los 5 o 6 años, después de luchar contra el cáncer durante mucho tiempo. Después de eso, fue una subida cuesta arriba para todos nosotros emocionalmente, porque fue realmente difícil procesar una pérdida así, ya que mi madre era muy joven y yo también. Los padres de mi madre vivían en Missouri y solían venir a visitarme aquí en San Francisco, pero no podían cuidarme a tiempo completo, así que vivía con mi papá y mi abuela, la madre de mi papá. Las cosas eran difíciles porque mi papá también era bastante joven y tenía una familia que mantener. Los primeros 10 años fueron más fáciles ya que mi abuelo estaba a cargo del negocio familiar. No era un negocio muy grande ni exitoso, pero era algo, y podía poner comida en la mesa, así que en ese momento eso era suficiente. Mi abuelo dirigía el negocio familiar y mi papá intentaba ascender en la escalera corporativa. Luego, cuando tenía 15 años, mi abuelo falleció de un ataque al corazón y nuestra familia se desmoronó. Mi abuelo había dejado el negocio a mi papá y a mi abuela para que lo administraran, pero él no lo quería, así que la responsabilidad recayó completamente en mi abuela, quien literalmente no tenía idea de cómo manejar un negocio. Ella nunca había ido a la universidad, se casó joven con su esposo y después de eso se dedicó a ser ama de casa. Consideró vender el negocio, pero no pudo hacerlo porque sabía cuánto significaba para su esposo. No podía venderlo debido a su apego sentimental, lo que llevó a muchos problemas entre ella y mi papá, que quería venderlo y mudarse a un apartamento más grande y en una dirección de más alto nivel para impresionar a sus socios comerciales. Después de muchas peleas, mi abuela le dijo que podía dejar el negocio si quería, pero que ella no iba a vender. De alguna manera, logramos que mis abuelos maternos compraran la parte de mi papá para que pudiera deshacerse de todo, pero mantendríamos el negocio dentro de la familia. Ellos aceptaron porque siempre habían tenido una buena relación con mi abuela. Pero eso no fue el final de todos nuestros problemas, como esperábamos que fuera, sino que fue solo el comienzo. Como dije, mi abuela no tenía idea de cómo manejar un negocio, por lo que le resultaba muy difícil mantenerlo en funcionamiento. Estaba agradecida de que algunos de los empleados de mi abuelo aún se hubieran quedado y estuvieran tratando de ayudarla cuando muchos de ellos renunciaron después de que mi abuelo murió. Honestamente, no puedo culparlos tampoco, porque en los primeros años mi abuela no era muy buena y las cosas iban realmente mal para nosotros. Yo tenía solo 15 años, así que obviamente no era de mucha ayuda. Mi papá vivía con nosotros, pero no nos ayudaba en absoluto. Cada vez que mi abuela intentaba pedirle consejo o ayuda, él lo rechazaba y se enojaba porque no quería escuchar sobre eso, y su única solución para cualquier problema relacionado con el negocio era venderlo y dejarlo ir. Pero en ese momento, ni siquiera podíamos hacer eso porque el negocio iba tan mal que no era lo suficientemente rentable como para que alguien quisiera comprarnos, y éramos un negocio local de pequeña escala, por lo que nos resultaba cada vez más difícil mantenernos. Mi papá no era de ninguna ayuda y los empleados renunciaban uno tras otro, pero a pesar de todo eso, mis abuelos maternos trataban de ser solidarios e incluso ofrecieron involucrar a más personas para financiar el negocio, pero mi abuela se negó porque no podía arriesgar más dinero. En ese entonces, las cosas empeoraron aún más cuando, después de un año, mi papá conoció a una mujer en el trabajo y se mudó con ella. Así que mi abuela y yo estábamos completamente solas porque él ni siquiera volvía a casa con nosotros. Nos enviaba algo de dinero ocasionalmente, pero vivíamos literalmente de mano a boca en ese entonces. No me llevó con él para vivir con su nueva novia porque ella no estaba cómoda con la idea de tener que vivir con la hija adolescente de su exesposa. Mi papá venía a cenar con la familia una vez a la semana, pero ni siquiera estaba presente realmente con nosotros, ya que o estaba al teléfono o simplemente comía en silencio y luego se iba. Para mí, estaba claro entonces que solo lo hacía por obligación, pero no quería pasar tiempo conmigo ni con su madre en absoluto. A los 15 años, finalmente renuncié a cualquier esperanza de que mi padre alguna vez diera un paso adelante y fuera un buen papá para mí. Hasta entonces, todavía esperaba y rezaba para que algún día pudiéramos tener una buena relación, pero después de que se mudó con su novia, renuncié porque eso nunca iba a suceder. Luego, un par de semanas antes de mi 18º cumpleaños,
me demostró que tenía razón al cortar todos los lazos con nosotros por completo. Se fugó con su segunda esposa y ni siquiera se molestó en decírnoslo en persona. Nos envió un correo electrónico para informarnos que se mudaba a Nueva York con su esposa y que no quería que lo contactáramos más. Yo ya no iba a ser menor de edad en solo unas semanas, así que ya no tenía obligaciones legales que lo ataran. No me sorprendió en lo más mínimo, pero mi abuela estaba decepcionada, así que tuve que ser fuerte a través de todo eso por ambas. Nos bloqueó a mí y a mi abuela, así que no podíamos contactarlo, y creo que incluso cambió su número. Estaba mayormente preocupada por cómo iba a pagar la universidad porque realmente no podía permitirme un préstamo estudiantil, dado lo ridículamente difíciles que son de pagar en el futuro. Ya sabía que quería un título en negocios y mis calificaciones también eran decentes, así que estaba desesperada por ir a la universidad y aprender cosas que nos ayudarían a mi abuela y a mí en el mundo real. Ya había estado investigando mucho sobre cómo reiniciar el negocio, que hasta ahora había sido solo una gran responsabilidad, y de alguna manera lo habíamos empeorado. Financieramente, estábamos en muy mal estado y ahora iba a empeorar porque mi papá se había ido. Podríamos haber pedido ayuda a mis abuelos maternos, pero ya nos habían ayudado con el negocio y no podíamos seguir pidiéndoles más. Ambos eran maestros jubilados y no es que tuvieran una fortuna para gastar tampoco. No podía quedarme sentada y dejar que eso sucediera, así que, como último recurso, decidí tomar el asunto en mis propias manos en lugar de esperar a que alguien viniera a arreglar las cosas por mí. Se suponía que iba a comenzar la universidad en el otoño, pero un par de meses antes, alrededor de la misma época de mi cumpleaños, decidí que iba a ir en línea y tratar de promover nuestro negocio familiar. No puedo decir exactamente en qué nos especializamos porque eso podría hacer que sea más fácil encontrarnos, pero es algo que apela principalmente a las mujeres. Teníamos una página de negocios, pero era inútil y mayormente inactiva porque con la escuela y las tareas del hogar que mi abuela no podía hacer debido a su edad, no tenía tiempo para ocuparme de eso también, y mi abuela no era muy buena con las redes sociales, así que solo existía pero no nos servía de nada. Alrededor de 2017 a 2018, la promoción de pequeños negocios locales en las redes sociales estaba funcionando, y una vez que me gradué de la escuela secundaria, decidí poner todo mi tiempo y energía en eso antes de la universidad. Mientras mis amigos estaban celebrando este nuevo capítulo de nuestras vidas, yo estaba en casa solicitando admisiones en universidades que podía permitirme asistir, aunque fuera remotamente, y trabajando en revitalizar la página. Afortunadamente, después de unas semanas, una de nuestras publicaciones sobre un cierto producto se volvió viral y pronto nuestra bandeja de entrada se llenó de personas de todo el estado que querían comprar de nosotros. No solo ese producto, sino también otros que vendíamos. Crecimos exponencialmente en los meses siguientes. Pudimos pagar todas nuestras deudas con el tiempo e incluso comenzamos a ahorrar, gracias al poder de las redes sociales. Han pasado 6 años y seguimos en pie. No diría que somos millonarios, pero nuestro negocio está funcionando lo suficientemente bien como para que pueda asistir a la universidad sin préstamos ni nada. Después de graduarme, volví y asumí la dirección del negocio para que mi abuela pudiera retirarse, y así ha sido durante los últimos años. A principios de este año, mi abuela falleció y me sentí devastada porque ella era todo para mí, pero estaba contenta de que hubiera fallecido mientras dormía. Tenía más de 70 años y vivió una vida larga y llena de eventos. Murió de causas naturales y falleció pacíficamente y sin dolor, lo cual es más que suficiente para mí. No le avisé a mi papá ni lo llamé para el funeral porque no sabía cómo localizarlo. Por supuesto, podría haber investigado para averiguarlo, pero no quería hacerlo porque no valía la pena. Además, si no lo había hecho cuando nos abandonó, no veía ninguna razón para hacerlo ahora. Han pasado varios meses desde que mi abuela falleció y recientemente me informaron sobre su testamento. Ella dejó sus acciones del negocio para mí, mientras que el 50% restante aún era propiedad de mis abuelos maternos, pero sé que también me dejarán sus acciones a mí, así que realmente soy dueña de este negocio. Lo que me sorprendió fue que también me había dejado la casa y todos sus ahorros. Y había logrado ahorrar mucho en los últimos 6 años porque había vivido el mismo estilo de vida frugal y modesto al que siempre estuvo acostumbrada. Así que básicamente heredé todo. Pero mi padre también heredó algo que descubrí recientemente. Heredó una pintura realmente vieja y rara que mi abuela tenía en la sala de estar, aunque era muy fea y no combinaba con la estética de la habitación en absoluto. Al parecer, fue algo que mi papá insistió en que comprara en una exposición de arte cuando él tenía 10 años y ella la mantuvo todos estos años como recuerdo. Todo esto ocurrió hace un par de semanas porque mi abuela había dejado instrucciones estrictas de que los contenidos del testamento no se revelaran hasta que se completara el proceso de legalización. El abogado de mi abuela notificó tanto a mi papá como a mí cuando comenzó el proceso, que fue poco después del funeral.
Estaba muy molesto porque no lo había contactado primero, pero incluso el abogado tuvo que contratar a un profesional para localizarlo. Así que era ridículo que esperara que yo fuera a tales extremos por una persona que no nos había revisado ni una vez en los últimos 6 años. No hablamos después de eso durante meses, hasta hace poco, cuando se llevó a cabo la lectura del testamento y fue una reunión virtual, ya que estábamos en diferentes estados y él estaba demasiado ocupado para volar aquí. Allí me informaron sobre lo que recibiría de esto y mi papá solo tenía una vieja y polvorienta pintura, así que no había mucho que decir. También había dejado a mis abuelos maternos algo de dinero y algunas de sus joyas como agradecimiento por todo lo que habían hecho, así que ellos también fueron parte de la reunión. Todos estábamos presentes para presenciar el espectacular colapso que tuvo mi papá cuando se dio cuenta de que solo recibiría una pintura que ni siquiera valía mucho. Me gritó y me acusó de robarle su vida, dijo que yo era una ladrona y demás. Llegó a un punto en el que tuvieron que sacarlo de la videoconferencia para poder terminarla. Tendría que estar presente para firmar un par de documentos en unas semanas de todos modos, así que sabía que esto no había terminado mientras no obtuviera lo que quería, pero no me importaba. Sabía que merecía todo esto y que había trabajado duro por ello. No me lo habían dado todo simplemente, lo había ganado. Durante la universidad, me aseguré de enseñarle a mi abuela todo lo que necesitaba saber, a veces, incluso terminábamos en llamadas a horas extrañas para que pudiera consultarme antes de tomar decisiones financieras. Así que no solo mantenía mis calificaciones, sino que también trabajaba para mantener el negocio en funcionamiento. También dirigía la página de redes sociales junto con un par de pasantes que había contratado. Así que he estado trabajando para el negocio desde mis días universitarios, he ganado cada parte de esto y, sin embargo, eso no parecía ser suficiente para él. No estaba preocupada en ese momento, pero hace 3 días mi papá vino a visitarme y fue una reunión muy cargada emocionalmente para nosotros. Había regresado para la firma de ciertos documentos con los que ya habíamos terminado, así que no necesitábamos estar allí. Me dijo que había venido a visitarme justo después de reunirse con el abogado y, aunque el abogado de mi abuela se negó a decirle sobre mi herencia, se dio cuenta de que yo había heredado el negocio y la casa mientras estaba en la puerta. Me dijo que solo quería hablar y aclarar las cosas porque había pasado mucho tiempo desde que se fue. No quería que nuestra relación empeorara con el tiempo, así que decidí tener una discusión con él de una vez por todas para que pudiéramos aclarar las cosas o lo que sea. La mayor parte de lo que dijo solo sonaba a excusas y no me conmovió mucho. Estaba en un mal momento y todavía estaba luchando por hacerlo bien en el trabajo. Quería un nuevo comienzo sin recordatorios de su pasado, estaba muy estresado y bla, bla, bla. No era una historia de lucha como él pensaba y definitivamente no lo excusaba por lo que había hecho. Solo estaba esperando que terminara con esa historia cuando me dijo que ahora que había regresado, quería unirse a mí y venir como inversionista o tal vez incluso como copropietario. Dije que no sin siquiera pensarlo porque no había forma de que eso sucediera. No después de que literalmente me abandonó a mí y a mi abuela y ni siquiera se molestó en contactarnos después de eso. Nos había decepcionado a mí y a mi abuela en múltiples ocasiones y nunca había dado un paso adelante para ser el padre que merecía o el hijo que ella merecía. Así que ahora no podía simplemente subirse al tren y aprovecharse de lo que se suponía que era mi éxito. Le dije que no estaba de acuerdo con eso y que si realmente eso era lo que había venido a hacer, entonces podía irse porque nunca iba a suceder. Podía ahorrar su aliento en lugar de tratar de convencerme, pero se molestó y trató de hacerme ver que no era solo por eso que estaba allí. Incluso dijo que realmente quería reconciliarse conmigo y reconstruir nuestra relación, pero ya había revelado su verdadera intención, así que no iba a caer en más de lo que decía. Ni siquiera quería escucharlo, pero continuó diciendo que yo estaba exagerando y que solo quería ayudar. En un momento le dije que si no se iba, llamaría a la policía y se enojó por eso. Me llamó desagradecida y, por supuesto, jugó la carta de mi madre y dijo que a mi madre le hubiera odiado esto. No me importó y le dije que si mi madre estuviera presente, tal vez él todavía estaría con nosotros, pero desafortunadamente, crecí sin ninguno de los dos padres y fueron principalmente mis abuelos quienes me criaron. Así que si le debía algo a alguien, era a ellos y no a él. Siempre hizo lo mínimo por nosotros y pensó que eso estaba bien, así que ahora podía esperar lo mínimo a cambio. Eso pareció callarlo por un tiempo, pero pude ver que se estaba poniendo lloroso y eso me hizo sentir realmente incómoda porque mi papá casi nunca llora. Literalmente nunca lo he visto llorar, ni siquiera cuando su papá falleció y eran bastante cercanos. Así que verlo llorar fue algo importante porque era mayormente un tipo estoico. Retrocedí un paso en ese momento y me dijo que no tenía derecho a ese negocio porque al final del día, fue su padre quien lo construyó para él y ahora yo simplemente había llegado y se lo había robado. Luego salió y podía escucharlo llorar mientras se alejaba.
Han pasado 3 días y no puedo evitar pensar que tal vez lo que dijo es cierto. Este negocio fue destinado por mi abuelo para que eventualmente lo asumiera mi padre, pero él lo rechazó y eso me llegó a mí. Lo mínimo que puedo hacer es hacerlo socio en el negocio, pero si no hay confianza, no tiene sentido. No sé qué hacer tampoco por negarme a dejar que mi papá se una a mí en el negocio que mi abuelo nos dejó después de que me abandonó a mí y a mi abuela durante 6 años. Actualización 1. Hola, así que he decidido mantener mi decisión anterior de no dejar que mi padre se una a mí en el negocio. Lo rechazó primero cuando se le ofreció y luego desapareció durante 6 años, momento en el que mi abuela y yo manejamos todo. No se lo merece y ahora lo sé. Además, también descubrí que literalmente no tiene credibilidad en el mercado en este momento. Hice que algunas personas investigaran sobre él y descubrimos que probablemente está viviendo del dinero de su esposa en este momento porque ambos negocios en los que estuvo involucrado en el pasado fracasaron. Uno de ellos fue una cadena de restaurantes de mariscos que duró un par de años, pero luego tuvo que cerrarse después de enfrentar muchas pérdidas. Y hace 2 años intentó ingresar a la industria alimentaria nuevamente con otra idea de producto, que tampoco funcionó y se cerró relativamente rápido. Su esposa es una persona importante en el mundo corporativo y es la directora financiera de la empresa de su padre, lo que finalmente me ayudó a entender por qué mi papá estaba tan dispuesto a hacer todo lo que ella decía cuando estaban saliendo. Estoy segura de que incluso si quería invertir o comprar una parte de nuestro negocio, lo haría con el dinero de ella porque dudo mucho que tenga alguno propio en este momento después de 2 negocios fallidos en 6 años. Parece poco probable, y estoy segura de que unirse a mí era su último intento de hacer algo propio para poder dejar de vivir del dinero de su esposa. Lástima que no va a suceder porque nos va bien sin él y su dinero y, más importante aún, si no puedo confiar en él a nivel personal, entonces no creo que esté dispuesta a involucrar a una persona así en mi negocio que mi abuela y yo hemos trabajado tan increíblemente duro para revivir. Me alegra haber publicado esto aquí porque algunos de los comentarios fueron realmente brutales con una dosis de realidad. Estaba permitiendo que me manipulara emocionalmente para hacerme creer que tenía algún derecho sobre el negocio ahora, después de haber vendido su parte hace tanto tiempo. Toda esa manipulación emocional casi me afecta, pero soy afortunada de no haberme quebrado. Así que, de todos modos, eso no va a suceder y espero que no vuelva a intentar cambiar mi opinión tampoco. Actualización 2. Hola a todos, mi papá voló de regreso a Nueva York el lunes pasado y hoy es miércoles, así que ha pasado un tiempo significativo desde que se fue. Pero, desafortunadamente, todavía tiene esperanzas de que tal vez lo deje convertirse en socio o algo así. Me envió un mensaje desde un número que no tenía guardado para poder hablar conmigo sin ser bloqueado nuevamente. Me preguntó si había reconsiderado mi postura sobre su propuesta y cuando dije que no, respondió diciendo que yo estaba siendo irrazonable y que esto solo ayudaría a mi negocio a crecer exponencialmente. No creo que eso sea cierto en primer lugar, y aunque lo fuera, no lo dejaría unirse. No tengo confianza en él y no lo respeto como persona. Le envié un mensaje con estas mismas palabras para hacerle saber cuánto no quería que fuera mi socio en el negocio. También le dije que sabía de sus negocios fallidos en el pasado y que dependía del dinero de su esposa para financiarlo, así que técnicamente ni siquiera era su dinero el que estaba rechazando, era el de su esposa. El fondo del asunto era que, sin importar cuánto ofreciera, no se le iba a permitir convertirse en socio en el negocio, y tampoco podía unirse como inversionista. No había invertido tiempo ni esfuerzo, así que su derecho a esperar esto de mí era ridículo. Lo bloqueé después de decir eso y no ha podido contactarme desde entonces, aunque noté que estaba escribiendo algo cuando lo bloqueé. Realmente no quiero saber qué estaba diciendo porque no tengo interés ni tiempo para hablar con él. He terminado con esta situación y solo desearía que él también la dejara ir. Actualización 3. No estoy completamente segura, pero creo que el drama con respecto a mi papá y el negocio ha terminado ahora. No hice nada, todo fue él. Cometió el error de llenar mis comentarios con insultos, llamándome ladrona y publicando muchas malas reseñas, ninguna de las cuales era verdad, por supuesto. Mi negocio depende en gran medida del boca a boca, así que esto fue realmente malo para mí, y mi papá lo sabía bien, por eso lo hizo. Solo demostró ser un gran cazafortunas y un egoísta, porque si hubiera tenido algún respeto por su padre, no habría intentado sabotearme a mí y al negocio que él construyó desde cero. Así que presenté un caso en su contra por difamación y eso fue suficiente para que retrocediera, probablemente porque su esposa no iba a tolerarlo y tenían mucho que perder si decidía hacer pública esa información. También presenté una petición para una orden de protección contra él. No sé qué va a pasar con eso, pero él me había estado acosando en línea y estoy segura de que habría continuado durante mucho tiempo si no hubiera iniciado una acción legal en su contra. De todos modos, espero que esto sea el final. Estoy bien,
aunque a veces extraño a mi abuela, sé que estaría orgullosa de mí y de lo lejos que he llegado, de lo lejos que ambas hemos llegado en realidad. Gracias por estar ahí para mí durante todo esto, porque aunque ustedes no lo sepan, Reddit se ha convertido en un espacio seguro para mí en los últimos días. Desahogarme con ustedes me ha ayudado a mantener la cabeza en su lugar y no podría estar más agradecida por ello.